Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Vamos a esperar, así dicen todos, vamos a esperar a que se conecten más. ¿Eso qué, no? Oigan, a ver, hoy vamos a hablar, en la semana pasada hice una pregunta, bueno, hace algunos días, perdón por la despeinada de hoy, pero no, se me acabó el gel. Hoy voy a hablar del tema de las crisis convulsivas febriles en pediatría, en los bebés. ¿Qué onda, Armando? Hicimos una encuesta la semana pasada acerca de cuál era el tema que más cuáles son los temas que más les interesa saber, y hoy vamos a hablar del... Estuve viendo todos los comentarios, y pues empecé a contar los repetidos, y resultó ser que el tema de crisis convulsivas febriles o crisis convulsivas originadas por fiebre es el más común, el que más pidieron. Entonces por eso vamos a hablar un poquito de este tema. Hay otros temas muy repetitivos. Me están pidiendo mucho lo del la vacuna del papiloma humano, porque hay mucha polémica en las redes sociales y ciertas cosas. Ese también lo vamos a investigar. Son muchos temas los que me han pedido, y pues bueno, gracias a todos por tener la confianza en su servidor. Y bueno, pues vamos a hablar hoy acerca de las crisis convulsivas febriles y qué hacer en caso de que esto suceda. Sí es importante que les quede claro que vamos a hablar acerca de crisis convulsivas febriles. O sea, esto quiere decir fiebre, o sea, una crisis convulsiva en fiebre. Y de hecho una crisis convulsiva febril se define de esa manera: es cuando un niño presenta una convulsión secundaria a un proceso febril o a que tenga fiebre, en ausencia de daño al sistema nervioso central, o en ausencia de algún daño metabólico. Un daño metabólico significa que el niño tenga baja la glucosa, o sea, hipoglicemia, que tenga bajo el sodio, que esté deshidratado. Es decir, son crisis convulsivas que se presentan única y exclusivamente cuando un niño tiene fiebre, ¿ok? Hay un video, déjenme quitar esto. Hay un video que subí hace como un mes aproximadamente acerca de cómo tratar la fiebre en los niños, o qué hacer cuando un niño tiene fiebre. Ese es importante que lo busquen, que lo vuelvan a ver y todo, porque pues las crisis convulsivas febriles pues obviamente son por presencia de fiebre, y entonces hay que investigar todo lo que tenemos que hacer para quitar la fiebre, ¿no? En fin, entonces ya tenemos la definición de las crisis convulsivas febriles. Ahora es importante que sepamos en qué edades se presenta, ¿no? Porque pues hay muchas mamás siempre están muy inquietas por la fiebre. De hecho, la fiebre es uno de los síntomas que más ponen tensos a los padres. Pero resulta ser que llega aquí un niño de 8 años o 9 años al consultorio con fiebre, perdón, y la mamá está sumamente aprensiva, muy asustada, el papá igual, porque piensan que su hijo va a convulsionar, ¿no? Doctor, ¿qué hago? Porfa, mi hijo puede convulsionar. En realidad, niños tan grandes ya no van a convulsionar, y no todos los niños que tengan fiebre convulsionan. Eso también es muy importante de saber. La edad más frecuente de presencia de crisis convulsivas es entre los niños de 3 meses y los 5 años. Y tiene un pico de incidencia, o es decir, un valor en donde se presentan más, que es entre los 18 y los 24 meses. O sea, es más riesgoso que un niño de 1 año y medio o 2 años se pueda convulsionar por fiebre. Pero los rangos que están así son entre los 3 meses y los 5 años, ¿ok? Es importante que se sepa esto para que sepan que no todos los niños van a convulsionar. Un niño de 7 años es más difícil, mucho más difícil que se convulsione por fiebre. Se presenta mucho más en niños más chiquitos. Ahora, ¿por qué se presenta esto en las crisis convulsivas febriles? O sea, ¿qué lo desencadena?
En realidad, explicarles eso va a ser realmente es meternos en camisa de 11 varas, es explicarles cosas así como muy médicas, mucha terminología. Aparte todavía no se ha terminado de investigar bien por qué ha pasado eso, pero se supone, se lo voy a hacer así como una manera más coloquial, que cuando la fiebre está presente en el cerebro hay unas capas que se llaman meninges, son unas capas que cubren el cerebro que en los bebés son muy delicadas. Entonces vamos a suponer que este es como un cortocircuito, ¿no? Entonces en un bebé está subiendo la temperatura, está subiendo, sube, hasta que llega en un momento un pico máximo en donde ahí se prende un switch, o se despierta un pivote en donde se salen algunos mecanismos en donde hace que un cortocircuito aviente electricidad y eso genere que el organismo empiece a convulsionar, ¿ok? Por eso es importante que cuando tengamos a un niño de estas edades con fiebre, hay que mantenerlo vigilado, es decir, no dejar que la fiebre se suba así rapidísimo, sino que los podemos tener en la tina mucho tiempo y mientras la fiebre no suba rapidísimo, pues no debe de haber ningún problema. Insisto, hay que ver el video de la fiebre, ¿no? Ahora, aquí viene algo muy importante, ¿ok? Déjenme leer algunos comentarios. Algo muy importante. Las crisis convulsivas febriles se clasifican. Hay varias clasificaciones. Algunas por ahí un poquito confusas, pero para no hacerles el cuento largo se dividen en dos. Crisis convulsivas febriles simples y crisis convulsivas febriles complejas, ¿ok? Las crisis convulsivas simples son las que se presentan en la mayor cantidad. Tienen una prevalencia del 72%. O sea, el 72% de los niños que convulsionan son por convulsiones simples. ¿Y por qué se les dice simples? Estas son las características importantes, fíjense. La primera convulsión febril, dura menos de 15 minutos. Entonces es muy importante que se sepa. Menos de 15 minutos. Empiezan de manera generalizada, es decir, el niño, aquí tengo un maniquí, el bebé se empieza a mover todo. Eso es a lo que se le llama de manera generalizada. Empiezan a moverse todos, ¿ok? Y tiene que ser una convulsión que no se repite dentro de las siguientes 24 horas. Es decir, nada más tiene que convulsionar una vez en 24 horas, ¿ok? Esas son las crisis convulsivas febriles simples. Menos de 15 minutos, el bebé empieza a convulsionar de manera generalizada, o sea, se le mueve todo el cuerpo y no se repite la convulsión en las siguientes 24 horas. O sea, tiene que ser solamente una, ¿ok? Ese tipo de crisis son el 72% de las crisis convulsivas febriles y habitualmente en estas no pasa nada, ¿no? Generalmente, como son los casos más comunes, el niño ya llega al doctor, ya lo llevaron al pediatra, lo revisa el doctor, neurológicamente no tiene nada, no existen antecedentes en la familia de que exista algún epiléptico o alguna otra persona con crisis convulsivas. Entonces, habitualmente, ¿qué se hace en estos casos? El doctor encuentra la causa, habitualmente alguna infección en el oído, en la garganta, la causa que le origina la fiebre al niño. Y después manda tratamiento y listo, ¿no? Hay que vigilarlo, se vigila el estado neurológico, el pediatra ya ahí les va a dar ciertos parámetros para valorar al niño. El otro tipo de crisis convulsivas febriles se le denomina complejas, y estas sí son crisis que tienen que empezarse a investigar, ahí ya tenemos que ir al neurólogo y ciertas cosas. ¿Por qué? Fíjense, son crisis convulsivas que duran más de 15 minutos. Acuérdense que las simples duraban menos de 15. Estas duran más de 15 minutos. El paciente o el niño empieza a convulsionar de manera focalizada, no generalizada. ¿Qué es convulsionar de manera focalizada? Hagan de cuenta que está el bebé y primero se le empieza a mover el bracito. Y luego más el bracito y luego la cabeza. Y luego ya se empieza a mover todo, ¿no? O sea, primero empezó a moverse una parte del cuerpo, después otra y después empezó a generalizar. Esa es una crisis convulsiva focalizada. O sea, empieza a moverse el dedo,
luego el otro, luego el párpado, luego el brazo y se empiezan a convulsionar todos. Ajá. Esa es una crisis convulsiva general, compleja. Y además, qué es lo que pasa? Acuérdense que en las simples solo se presentaba una convulsión en 24 horas, pues en las complejas se pueden llegar a presentar 2, 3, 4 convulsiones por fiebre en el mismo día. Eso ya es lo que divide a estos dos tipos de crisis convulsivas, y eso el pediatra va a definirlo y va a mandar al niño a lo que tenga que ser, ¿no? Por ejemplo, un niño que sufre de crisis convulsivas complejas tiene que ser valorado por un neurólogo pediatra, se tiene que hacer algún electroencefalograma, se tiene que vigilar, se tiene que ver si en la familia no existe algún antecedente de epilepsia, muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es como que lo más resumido que puedo hablarles acerca de las crisis convulsivas febriles. Ahora, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen ustedes? Dice aquí Ingrid, muchas ocasiones me han comentado que se ponga un algodón con alcohol en el ombligo. ¿Se puede? Fíjense, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer con un niño que tiene crisis convulsivas, ¿no? Es importante que sepan que las crisis convulsivas febriles le pueden pasar a cualquier niño, pero sí tiene que ver algo, se ha investigado algo que tiene que ver con la herencia. Vamos a suponer, por ejemplo, a mí en mi caso, les voy a platicar una historia personal, me pasó con mi hija, y la verdad es que una crisis convulsiva es un evento que nadie quiere ver. O sea, es algo que habitualmente no pasa nada o no te lleva a un problema mayor, pero verlo es impactante. A mí me tocó con mi hija y de verdad es algo que te puede llegar a impactar mucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener calma, ¿no? Les decía, las crisis convulsivas habitualmente tienen que ver mucho con la herencia. Yo no sabía mucho y empecé a investigar en mi familia y resulta que el papá de mi suegro, uno de sus hijos tuvo convulsiones febriles y por ahí algún tío y estas cosas. Entonces, sí es importante que si tienen algún familiar que sufrió de crisis convulsivas febriles, por ejemplo, el papá de tu hijo, pues es importante que ese bebé chiquito, pues sí, sea un poquito más vigilado porque tiene más riesgo de volver de convulsionar por fiebre, ¿no? Y un niño que convulsiona por fiebre de primera vez ya aumenta su riesgo en un porcentaje para volver a convulsionar la próxima vez que tenga fiebre. Entonces es por eso aquí lo importante que tenemos que vigilar, ¿no? Ahora, vamos a ver. Dice aquí Mayis Hernández, ¿qué consecuencias tienen después y qué estudios tienen que tener? Habitualmente las crisis convulsivas febriles, Maggi, no tienen ninguna consecuencia, es lo que se ha investigado, no hay nada investigado que tengan algún daño neurológico, algo que deje secuelas, no lo hay. Sí se tiene que estar vigilando con el pediatra y si son simples, como acabo de explicar, habitualmente no se dejan. Si se vuelven complejas, ahí sí se tiene que empezar a investigar más adelante con algún neurólogo pediatra y hacer cierto tipo de estudios, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya, desafortunadamente la fiebre le pegó a tu hijo, se subió rapidísimo y empieza a convulsionar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar calma. Insisto, decir esto es así como que de dientes para afuera, ¿no? Pero tienes que tener calma porque esa es una situación que genera muchísimo estrés, ¿ok? Entonces, ya después de que tengas calma, hay que tratar de agarrar al bebé. Aquí tengo a este chiquitín. Ay, perdón. Vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a ver a este muchacho, este maniquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no tomarlo así fuerte y empezarlo a apretar, ¿no? ¿Por qué? Porque el apretar a un niño el niño puede estar teniendo movimientos bruscos que puede hacer que tú le lesiones algún músculo, algún hueso. Lo que se tiene que hacer es intentar dejarlos en donde están. Ajá. Acuérdense siempre mantener la vía aérea permeable. Acuérdense que eso lo hemos visto en algunos casos de que hablamos de RCP, lo de la maniobra de Heimlich. Siempre hay que tener al bebé en esta posición y abrir la vía aérea. Esta simple maniobra, ahorita está el cuellito, vean cómo está flexionado,
Si yo lo abro, con eso abrí la vía aérea, ¿ok? Déjenme alejo un poquito más el teléfono. Ahí está. Bien, está flexión, extensión. Esa simple maniobra hace que el bebé abra la vía respiratoria y que simplemente tú permitas que el niño que esté respirando. Habitualmente esa convulsión va a pasar. Se dicen un buen de cosas, ¿no? Se dice que no les metas nada a la boca y eso. Efectivamente, hay que tratar de no meterles nada a la boca, porque sí hay que estar observando. Muchos niños se muerden, pero la mayoría no. Si no se está mordiendo el niño la lengua, no le metan nada, ni el dedo, ni la famosa cartera, nada. Siempre es importante tener a la mano en tu botiquín una batelenguas de plástico, ¿ok? Miren, de plástico, porque si tienes uno de madera, pues obviamente el niño, si está un poquito más grande, lo puede morder, se rompe y esas piezas pueden originarle problemas dentro de la boca. Entonces, si se está mordiendo, sí, pues una vez teniendo la vía respiratoria abierta, pues meterlo entre la lengua y en los dientes y estar vigilando. Si no tienes una batelenguas así de plástico o algo que sea como tipo flexible, mejor trata de hacer alguna, con la misma ropa, hacer un tipo de, vaya, de trapito y ahí meterlo. Pero si no se está mordiendo, realmente no tienes por qué hacerle nada, esa convulsión va a pasar, ¿ok? Siempre, yo no sé por qué ahorita aquí en mi consultorio no tengo una perilla, seguramente la usé estos días, pero acuérdense, las perillas para sacar los mocos también siempre son importantes, tenerlas en el botiquín, porque a veces los niños que convulsionan presentan salida de moco o baba, entonces siempre hay que estar con la perilla intentando sacarla, ¿no? Ahora, esto se dice muy fácil, ¿no? O sea, realmente tener al niño convulsionando a veces te bloquea la mente. Ajá. Ay, ya le pegué en la cabeza. Tener al niño convulsionando te bloquea la mente, ¿ok? Pero es importante que sepan que una crisis convulsiva febril habitualmente no le va a pasar nada al niño. Sí es muy impactante, pero es un periodo que va a pasar habitualmente algunos minutos, 4 minutos, 3 minutos, 1 minuto, que probablemente se te pueda hacer eterno. Pero hay que dejarlo ahí, abrir la vía aérea, vigilarlo y tratar de estarle bajando la temperatura y obviamente pues irte al hospital, ¿no? Porque lo tiene que revisar el pediatra, lo tienen que ver qué está pasando, si es convulsión febril, cierto, todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué dudas tienen? Acuérdense que es muy importante tener en la cabeza que una crisis convulsiva febril no le va a generar problemas neurológicos a un niño, que son frecuentes y que obviamente en el momento de la crisis, con solo observarlos prácticamente no hay ningún problema porque son niños pequeños, y que no todos los niños que tengan fiebre van a convulsionar. Pues eso es algo también muy importante saberlo, ¿no? O sea, la fiebre llega a ser tan traumante a veces que ya todos pensamos que todos van a convulsionar y no, hay que tener antecedentes. Digo, hay que ver ciertas cosas y también la edad, o sea, si es un niño de 7 años, 9 años, pues también no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Dice Ruth García que si no es recomendable ponerlos mejor de lado, claro, o sea, realmente lo puedes poner de lado, ajá, ahí ya se acercó mucho, con el objetivo de que la secreción, ya le volví a pegar, de que las secreciones, pues salgan, si no tienes una perilla, pero insisto, realmente los primeros auxilios es mantenerlo ahí observado, abrir la vía aérea, ver que no esté mordiendo mucho la lengua, que casi no pasa porque son bebés, muchos ni dientes tienen todavía, y ya vigilarlos y llevártelos al hospital, ¿no? A ver, dice Amairani Tais, ¿cuál es la temperatura adecuada en un niño y hasta dónde es fiebre? Esto es muy subjetivo a Mairani. Te sugiero que veas el otro video, el de cómo bajar la fiebre en los niños. Porque pues, puede ser muy subjetivo. O sea, hay niños que te pueden convulsionar, con fiebre de 38 grados. Hay niños que te convulsionan con fiebre de 40. Entonces realmente esto es muy subjetivo, ¿no? Pero para la pregunta que me hiciste, ¿cuál era la temperatura normal? Pues la normal es 36.5, 37.3 empiezan a tener un poquito de febrícula, 38 ya es fiebre y de ahí pues lo que sigue, ¿no? También es importante
saber cómo bajar la temperatura. Insisto, vean ese video. Y no estar siempre tan clavados o tan tensos con el tema de que el niño tiene temperatura. Un niño, si tiene una infección en la garganta, en el oído, un niño puede tener fiebre toda la noche. Y estás muy desesperado, es que no le baja, es que no le baja. Pero con que tú tengas a tu hijo adentro de la tina, con los medicamentos que le mandó el doctor y vigilado, que no le suba tan rápido la fiebre, eso es muy importante. Porque, insisto, gran parte de las convulsiones febriles se da porque es una línea que va, la fiebre se dispara rápido y esa rapidez hace que se disparen ciertos mecanismos que hace que el cuerpo se convulsione. ¿Ok? Dice Rosy Quiñones, si mi hijo convulsionaba de bebé, ¿puede que sus hijos también? Puede que sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, yo con mi hija que tuvo una crisis convulsiva febril, de veras no saben cómo me puse, ¿no? Yo llevaba en el coche neumelubrina en la guantera, tenía una neumelubrina en la escuela, una neumelubrina en el consultorio, paracetamol por aquí, paracetamol por allá, porque sí te pones un poco tenso. Pero sí, efectivamente son hereditarias, no en un alto porcentaje, pero son hereditarias. Entonces nada más tener este antecedente para que sepas que sus hijos, pues hay que estarlos vigilando un poquito, ¿no? Dice Carla Torres, a mí también me recomendaron lo del algodón con alcohol en el ombligo. Si es bueno. En realidad, ¿qué objetivo, Carla, podía tener poner un algodón a un niño que está convulsionando con alcohol? O sea, en realidad, no, yo no le veo ningún objetivo, la verdad, no. Una crisis convulsiva no la vas a frenar en tu casa con nada, se va a quitar solita. Hablando de crisis convulsivas febriles, ¿ok? Dice Itzayana que cuáles son los síntomas. Ya los explicamos, Itzayana. Ahorita al final ves el video completo para que lo veas, ¿no? Dice Jenny Yuridia Hernández Garibay. Gracias por los consejos, Doc. Muy buenos videos, ¿no? A ti, Jenny, muchas gracias. Aquí hay varias preguntas. Dice Fer Paulín. Mi niña convulsionó el año pasado en enero y después en marzo. Duraron menos de 5 minutos. En las 2 ocasiones fue por infección de la garganta. Hasta hoy no las ha vuelto a presentar. La hermana menor de mi mamá tenía epilepsia. ¿Debo llevarla a algún especialista? Y cada ella... A ver, Fer, sí. Aquí, afortunadamente, ella en las 2 ocasiones parece ser que han sido simples. Porque ha convulsionado una sola vez, seguramente duró menos de 15 minutos y ya no volvió a convulsionar más veces en esas 24 horas, ¿no? Entonces, si han sido así, pues generalmente son convulsiones simples, ¿no? Febriles simples. Si empiezas, regrésate a ver la clasificación y ahí vas a ver, ¿no? A ver un momentito, por favor. ¿Qué horas son? Son a las 6. Ay, perdón. Ya llegó un paciente. Que de hecho llegó un poquito antes, entonces que me espere un ratito. ¿Ok? Entonces, ¿en qué me quedé? A ver, dice aquí, a ver, Lucy González de Aragón. Mi hija se convulsionó sin tener fiebre. Le ocurrió mientras dormía. Fue general y de 4 minutos aproximadamente. A los 4 días se me enfermó y le dio fiebre. Puede ser que haya convulsión antes de que dé fiebre. Lucy, estamos hablando ahorita de crisis convulsivas febriles. Acuérdate que una crisis convulsiva febril se define por una convulsión secundaria a un proceso febril o de fiebre que no tenga que ver con otras cosas del sistema nervioso central. Si tu niña convulsionó sin fiebre, ahí sí tiene que verla un neurólogo pediatra y tiene probablemente que sea algún electroencefalograma o una investigación un poquito más amplia, ¿no? Para ver qué está pasando ahí o por qué pasó. A lo mejor sí tuvo fiebre y tú no te diste cuenta, puede ser, ¿no? No sabemos, ¿no? Dice Miriam, ¿a qué edad es menos probable que le den estas convulsiones? Mi niña solo presentó 2 ocasiones crisis, una cuando tenía 1 año y la otra en los 2 años. El doctor dijo que se desaparecía entre los 6 y los 5 años. ¿Qué tan cierto es? Acabo de comentar, Miriam, que efectivamente las crisis convulsivas se dan más entre los niños de 3 meses y 5 años. A partir de los 6 años ya es muy difícil que un niño pueda convulsionar. Ok. Dice Viri Calderón, es lo más traumante que una madre puede vivir con sus hijos y a mí me pasaba con mi hijo y se sentía que mi vida se acababa.
Viri, eso es lo más traumante para una madre, para un padre, para el que esté ahí. O sea, la verdad, es feo, es una experiencia muy fea. Sientes que se mueren, ¿no? De verdad es horrible. Yo lo estoy platicando ahorita como papá, ajá, y se siente muy feo. Pero sí les paso la tranquilidad de que no es algo que vaya a generar la muerte, ¿no? ¿Sale? Muy bien, Miriam Torres, muchas gracias. Morelia Pérez, ¿dónde se encuentra Doc? Me comentaron que es muy buen pediatra. ¿Tiene consultorio o en algún hospital? Muchas gracias, Morelia. Estoy en el hospital Amerimed en Cancún. Si quieres al rato te paso mis datos, mándame un inbox. A ver. Bueno, pues ya tenemos muchos comentarios. Muy bien, pues espero que este tema de crisis convulsivas febriles les haya buscado. Compártanlo. Acuérdense que no es un tema para intentar solucionar algún problema en casa, es un tema para que más o menos se den cuenta de lo que es, que sepan qué hacer, ajá, y que sepan también que una crisis convulsiva febril es por fiebre. Su nombre lo dice, si un bebé tiene una convulsión por otra causa, hay que investigarla, ¿vale? Bueno, pues cuídense mucho, voy a ver a mi paciente y estamos al pendiente.